Al conmemorar los 40 años transcurridos desde que las Fuerzas Armadas de Chile, con la complicidad de políticos y empresarios, atropellando su mandato constitucional, arrasaron con nuestra hasta entonces sólida democracia y se apoderaron del destino de nuestro país, acabando con la vida de muchos compatriotas, dañando para siempre la estabilidad emocional de otros y quitándonos la esperanza de lograr vivir en un país fraterno en el que impere la justicia social, en que sus habitantes sean felices, antes de que hayamos dejado esta vida, los que fuimos testigos de esos hechos. Gracias a esta iniciativa del Museo de la Memoria, hoy nos hemos reunido para recordar a Carlos y Sofía, dos personas que dieron su vida por sus principios, por amor a su país y en defensa de su gente, en un día como hoy, hace 39 años. Podríamos compartir con ustedes muchas de las vivencias de estos años. Sin embargo, hemos decidido que nos aproximaremos a través de sus propias palabras, extractadas del libro Memorias, que mi padre concluyera el 20 de septiembre de 1974, a su pensamiento, a diferentes momentos de su vida, a las razones que tuvieron para mantener a una costa de su tranquilidad y supervivencia una posición ética clara y firme frente a la encrucijada en que se encontraron y ante la cual, privilegiando intentar lograr el bien superior, optaron por el sacrificio personal. Mi padre inicia así su relato. Siento el deber de divulgar mi testimonio porque el destino me colocó inexorablemente en el trance histórico de participar en acontecimientos de los últimos años de la vida nacional. 5 de septiembre de 1970. Al día siguiente de las elecciones, conociendo que el Congreso Pleno debe elegir al presidente, analiza la coyuntura y el general Schneider dice que está en juego la destrucción del ejército profesional y que mientras se desplieguen todos los esfuerzos por evitar esta desgracia institucional, hay posibilidades de salvar la democracia. Ese mismo día, al ministro de Defensa, Sergio Ossa, mi padre dice: le respondo que, en el momento, la responsabilidad histórica está solo en manos de la democracia cristiana, pues no cabe que se endose a las Fuerzas Armadas un rol que compete exclusivamente al nivel político, ya que la única garantía de paz social es que aquellas logren respaldar firmemente, sin ser quebradas, la decisión del Congreso Pleno. 21 de septiembre de 1970. Schneider, en reunión con los generales, dice: hay dos tendencias sediciosas. Una accionada por políticos que tratan de presionar a los mandos regulares para que las Fuerzas Armadas se tomen el poder. Y otra de políticos de extrema derecha que directamente mueven a Biot para que encabece el golpe. Insiste en que el ejército tiene que mantener a toda costa su presidencia. 22 de octubre de 1970. Veo el cuerpo inconsciente de Schneider, inmóvil sobre la camilla, con su rostro hecho mármol y su busto bañado en sangre. Uno de los 3 balazos le había perforado los pulmones, le rozó el corazón y le destrozó su hígado. Siento un intenso dolor ante la tragedia del gran amigo y me siento como si rodara por un negro precipicio, en medio de una vertiginosa iluminación de imágenes siniestras en que se alternan multitudes enloquecidas y despavoridas que gritan desaforadamente en medio del agudo traqueteo de ametralladoras y el ronco estallido de bombas. Cuando logro sobreponerme a esos instantes de desesperación, pienso en mi deber ineludible de ocupar el sitial de mando del soldado caído y comprendo la trascendencia de actuar con la serenidad, decisión y rapidez con que él lo habría hecho antes que los acontecimientos me sobrepasen. 26 de octubre de 1970. A petición expresa de los comandantes en jefe,
y del general director de Carabineros, despido a Schneider, a quien conceptúo como el héroe de la paz y mártir de la democracia, en nombre de las 4 instituciones. 6 de noviembre de 1970. Como comandante en jefe difundo la definición doctrinaria institucional, señalando que debe ser comentada en forma muy precisa por cada general ante todos sus subalternos, representándoles que ningún soldado puede apartarse de sus postulados ni adecuarlos, maliciosa o ingenuamente, a sus intereses personales, sin transgredir gravemente los principios básicos que condicionan la existencia misma del ejército. 25 de octubre de 1971. Me tracé como objetivos fundamentales de mi acción de mando luchar por una parte por afianzar la cohesión intrainstitucional y garantizar la verticalidad del mando, para encauzar la marcha del ejército en los moldes doctrinarios y profesionalistas que se desprenden del rol constitucional asignado a la fuerza pública. Por otra parte, concentré mis esfuerzos en la planificación y ejecución de un plan de desarrollo institucional que constituía un imperativo inaplazable para acrecentar la eficiencia operativa de las grandes unidades que articulan el despliegue institucional. 29 de junio de 1973. Ante la sublevación del batallón blindado, decido avanzar por Avenida Bernardo Higgins, entonces acompañado solo por el subdirector de la Escuela de Suboficiales, teniente coronel Osvaldo Hernández, por el capitán Roger Vergara y el sargento primero Omar Vergara. El capellán Villarruel, muy conmovido, nos da la solución. Nos encaminamos resueltamente hacia el tanque más próximo, ubicado cerca de la esquina de Teatinos con Avenida Bernardo Higgins. El comandante del tanque nos apunta con su ametralladora, pero no dispara. Le ordeno bajar e identificarse, y le digo que debe cumplir mis órdenes y que se entregue a la escuela de suboficiales. Sucesivamente repito mi gesto con otros tanques y carros de combate, ubicados en el lado sur de la Moneda. Al llegar donde se encuentra el teniente Garay, este se resiste a cumplir mi orden y retrocede, preparando su arma para dispararme. En ese momento avanza providencialmente el mayor Osvaldo Zavala, quien, al observar la actitud de Garay, salta por detrás de él, le pone la pistola en la sien y lo desarma. Acto seguido, continuamos exigiendo la rendición de los tanques y carros. Algunos huyen en dirección al sur en vez de rendirse. 7 de julio de 1973. El presidente Allende me expresa sus temores ante una nueva sonada golpista y me consulta si creo factible que algunas unidades militares fuertes se mantengan fieles al gobierno constituido. Le respondo que lo fundamental es evitar un golpe, porque la división de las Fuerzas Armadas provocaría inexorablemente una espantosa guerra civil. Aprovecho la oportunidad para reiterarle que había que agotar las posibilidades de diálogo con la democracia cristiana. Me responde que en las actuales circunstancias es impracticable, que me convenza yo mismo hablando con Frey. 13 de julio de 1973. En Valdivia sostengo una reunión con los oficiales de la guarnición y analizo la delicada coyuntura en que se encuentra el ejército y enfatizo que nuestro rol consiste ahora en no permitir la formación de fuerzas paramilitares extremistas de derecha o de izquierda y dejar que el problema político lo resuelvan los políticos. Señalo que debemos descartar toda forma de pronunciamiento militar, porque mientras los políticos arbitren la esperanza de que puedan sacar la castaña con la mano de los militares, se resistirán al diálogo. 20 de julio de 1973. Han transcurrido más de 20 días desde el amotinamiento del batallón blindado y extraño que tanto la justicia militar como el fiscal administrativo no accionen con mayor diligencia y por el contrario, pareciera que hay intereses ocultos empeñados en dilatar la investigación. 3 de agosto de 1973. Escucho con amargura el discurso radial de Elwin al país en el que cierra las conversaciones con el gobierno, porque éste no acepta designar un gabinete que sea garantía para la democracia cristiana. En esta intervención no menciona específicamente a las Fuerzas Armadas, pero a buen entendedor pocas palabras. La intención de que las Fuerzas Armadas se superpongan a la unidad popular, separando a esta de Allende y dejándolo en posición simbólica,
está implícita en las frases del líder demócrata cristiano. 23 de agosto de 1973, 11 horas. Pinochet concurre a mi despacho a informarme que ha recogido la reacción de los generales. La posición de la mayoría es de negativa a firmar una declaración de solidaridad conmigo. Los generales Mario Sepúlveda Esquella, comandante de la Segunda División del Ejército y de la Guarnición de Santiago, y el general Guillermo Pickering Vaz, comandante de institutos militares, le han presentado su renuncia indeclinable. Ya no me cabe duda de lo que buscan los generales: librarse de los obstáculos que les impiden un pronunciamiento político institucional. El retiro de Sepúlveda y Pickering, los dos generales con mando más íntegros, honestos y profesionales que me han acompañado durante los duros 8 meses últimos y que fueron piezas claves en la acción contra el amotinamiento del batallón blindado, me deja sin intermediarios, incontaminados por la presión política. Sostengo una emotiva entrevista con ambos. Les digo que es preferible que me vaya yo, que ya he jugado mis últimas cartas, y no ellos, que son la esperanza del mantenimiento del profesionalismo prescindente y con porvenir institucional. Me argumentan que su retiro me da un arma para adoptar drásticas medidas disciplinarias con aquellos generales que con su actitud van a destruir el ejército profesional. 13:15 horas. Me entrevisto con el presidente Allende, le informo lo acontecido durante la mañana y le solicito que acepte mi renuncia al Ministerio de Defensa Nacional y a la Comandancia en Jefe del Ejército. Se suscita un diálogo doloroso para mí. Él insiste en que no debo dejarme doblegar por la intriga y la maquinación política, en circunstancias que debo sentirme orgulloso de tener mi conciencia limpia, pues nunca lo serví a él dócilmente, sino con lealtad y con criterio profesional. La discusión se produce en un nivel en que no aparece el presidente de la República desde un plano superior, apostrofando al comandante en jefe del ejército, sino ambos colocados en una misma grada humana, donde un político diestro argumenta ante un soldado teniendo en vista el interés nacional. Y este contraargumenta convencido de que en aras de dicho interés debe sacrificar su orgullo personal. Lo convenzo cuando le manifiesto que si yo continuara en mi cargo de titular de comandante en jefe, tendría que solicitarle que aplicara su facultad presidencial contra 12 o 15 generales, y esa medida iba a precipitar la guerra civil. En tal caso, yo sería el culpable de la sangre que se derramará entre hermanos, y él sería el cómplice principal. Le añado que por mi parte no estoy dispuesto a ensangrentarme las manos. Nos despedimos doloridos y con emoción. 11 de septiembre de 1973. Me siento profundamente consternado ante el súbito y fatal derrumbe de tantos valores y principios, presintiendo con horror cuánta sangre se derramará entre hermanos. La tenaz lucha sostenida para impedir que el ejército se dejara arrastrar a la destrucción de su profesionalismo institucional ha sido estéril. Todas las angustias, las tensiones y los sacrificios soportados, así como el orgullo y la dignidad humillados, no fueron holocausto a una causa lograda. Medito en los miles de compatriotas que perderán sus propias vidas o las de sus seres queridos, en los sufrimientos de los que serán encarcelados y vejados, en el dolor de tanta víctima del odio, en la desesperación de quienes perderán sus trabajos, en la desolación de los desamparados y perseguidos, y en la tragedia íntima de los que perderán su dignidad. 15 de septiembre de 1973. En Portillo, rumbo a Argentina, entrego a los escoltas una carta para Pinochet. En su párrafo inicial dice lo mismo que leyó Ricardo, pero lo voy a leer igual. El futuro dirá quién estuvo equivocado. Si lo que ustedes hicieron trae el bienestar general del país y el pueblo realmente siente que se impone una verdadera justicia social, me alegraré de haberme equivocado yo al buscar con tanto afán una salida política que evitara el golpe. Ese mismo día, mi madre, Sofía Cuthbert, nos dijo con mucha emoción: quiero irme con él, porque si algo le pasa a él, prefiero que nos pase a los dos. Palabras que adquirieron una especial significación aquel 30 de septiembre de 1974, hace 39 años. En Buenos Aires, nuestra madre, con gran generosidad y compartiendo sus mismos sentimientos, temores y anhelos, se entregó por entero a crearle a su esposo por 30 años
un ambiente que le permitiera escribir sus memorias con relativa tranquilidad. Ella fue un apoyo moral en medio de tantas tristezas y amenazas. Su característica inteligencia, su actitud positiva y alegre, su carácter fuerte y decidido hizo más llevadero el exilio. A mí me hace falta su apoyo cariñoso, aún a mi actual edad, mucho mayor que la que ella tenía cuando nos dejó. En la carta a mis compatriotas, mi padre dice así: con este testimonio de un soldado deseo, en primer lugar, satisfacer los anhelos y esperanzas de mi mujer, de mis hijas, de mis yernos y de mis padres, que siempre tuvieron una fe inquebrantable en mí y cuyo cariño fue mi mayor estímulo y apoyo. En los más duros momentos de prueba me interesa además que mis nietos y bisnietos ahora también, cuando sean adolescentes, se formen su propio concepto de la conducta del abuelo, durante la época en que ellos solo podían apreciar las apariencias de los honores a su rango, fascinados por la fanfarria militar. Hoy ante ustedes solo me resta decir con emoción y orgullo que igual como mi padre definió al general Schneider, él también con los años y el juicio de la historia ha llegado a ser héroe de la paz y mártir de la democracia. A todos ustedes y en especial al Museo de la Memoria por este homenaje, muchas gracias.